Buenos días, hermanos, y que el Señor les bendiga hoy. Es un privilegio el estar por aquí una vez más y ver lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes. Y estamos anticipando mucho la bendición del Señor sobre el ministerio de las clases de esta semana. Así es que apreciamos mucho el que oren por nosotros, que el Señor nos dé sabiduría con su palabra al estar compartiéndola con los hermanos pastores. Que seamos de ánimo, que seamos de ayuda práctica y que sirvamos al Señor con amor y con dedicación. Pero les traigo saludos de parte de mi papá también. No sé si todos lo saben, pero mi mamá fue a morar con el Señor hace como año y medio, casi 2 años ahora. Y desde ese entonces, pues más o menos mi papá ha estado viviendo con nosotros allí en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Él pues está jubilado ya y tiene muchos problemas de salud, está convaleciendo, pero estamos tratando de ser de bendición y de ayuda práctica. Él siempre se acuerda de los hermanos aquí en la República, las muchas veces que él venía aquí para predicar, y los tiene él todavía en su corazón, aunque ya no puede viajar y predicar, pero él quería que yo les trajera su saludo, su amor, y él los recuerda con cariño. Tiene 80 años, no sabemos cuánto tiempo más el Señor le vaya a dar aquí en la tierra, pero oren por él. Ha sido un siervo fiel, un buen ejemplo de alguien dedicado al Señor, y ha sido de mucha inspiración, tanto para nuestra familia como para muchos en América Latina. Quisiera esta mañana que fueran conmigo, por favor, al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y el capítulo 4. Vamos a estar leyendo para el mensaje de esta mañana un pasaje en Marcos 4, comenzando en el versículo 26, y vamos a leer hasta el versículo 32. Y les pido de respeto a la palabra de Dios, si se pueden poner de pie, por favor, y vamos a escuchar de la palabra del Señor, Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 26. Marcos 4, 26. Decía además el Señor Jesucristo: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y que el Señor añada su bendición a su palabra. Amén. Pueden sentarse. Pues estoy seguro que si usted viaja, ha tenido la misma experiencia que yo, cuando va a algún lugar donde ha estado anteriormente y ve los muchos cambios que se ha introducido, ve el progreso, ve el crecimiento, ya sea de un pueblo o de gente que usted había conocido de pequeño. De alguna manera se queda asombrado de cuánto ha cambiado y cuánto ha crecido. Yo cuando voy a Puerto Rico, de vez en cuando, siempre me encuentro con alguna hermana anciana que me viene y me dice: yo cuando tú eras bebé te cambiaba los pañales y mira qué grande estás, ¿verdad? Y así también hacen con mis hijos, que ahora están casi más grandes que yo. Y es una bendición cuando uno se queda asombrado de la manera en que la obra de Dios también ha crecido. De hecho, cuando yo vine aquí hace como 10 años, no sé cuándo fue, pero estaban ustedes reuniéndose en el otro templo, y qué bendición el estar aquí y ver lo que Dios ha hecho, lo que Él ha provisto, cómo el Señor continúa añadiendo aquí a su obra en esta iglesia. Pues algo de esa manera
está describiendo el Señor Jesucristo aquí en este pasaje. Solo que no está hablando acerca de una persona, un creyente, ni tampoco de una iglesia nada más, sino que está describiendo el crecimiento de todo el reino de Dios en la tierra. A lo mejor se fijó que el tema de estos pasajes, Cristo mismo introduce el tema cuando en el versículo 26 dice, así es el reino de Dios. Y también el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y para entender estos pasajes tenemos que tener bien en mente qué es el reino de Dios. Si de eso se trata, estos pasajes, si esto tratan, pues entonces hay que entender qué quiere decir el reino de Dios. Sabemos que Dios es rey y Él ha sido rey desde antes de la creación del mundo, y cuando crea el mundo Él se establece de una vez como el gobernador de toda esta tierra y de todo el universo que creó. Pero cuando la Biblia habla acerca del reino de Dios, no está hablando de manera general acerca de la doctrina de la soberanía de Dios, sino que está hablando acerca de todo un proceso que Dios está llevando a cabo aquí en la tierra para establecerse de una manera más y más visible como el gobernador real. La realidad es esta, que desde que entró el pecado en el mundo han habido muchos que han estado en rebeldía en contra del reino de Dios. Y aunque existen en el mundo que Dios creó, y aunque están respirando el aire de Dios, realmente no están sujetos al reino de Dios. Y este tema del reino de Dios tiene que ver con todo lo que Dios está haciendo para traer a todo de nuevo bajo su autoridad, eliminando toda rebeldía y estableciendo al Señor Jesucristo mismo como el Rey visible y el Rey que todos aceptan sobre este reinado del Señor. Ya para la época del Antiguo Testamento, si uno quería ver cómo es el reino de Dios, había un lugar en la tierra que se supone que uno fuera. Y estamos hablando acerca del reino de Dios sobre la nación de Israel. Y ahí de una manera muy visible, de una manera muy poderosa, Dios estaba gobernando ese pueblo. Él tenía sus leyes, Él tenía sus reyes, Él tenía todo un sistema que se suponía, si ellos obedecían al Señor, fuera de testimonio a las otras naciones de cómo era el reino de Dios. Mucho tiempo pasó hasta que llegó el Señor Jesucristo, y cuando Él llega a esta tierra y comienza a predicar, ¿acerca de qué principalmente estaba predicando? Él dice cuando comienza su ministerio, tal y como lo hacía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Yo soy el rey. El reino de Dios de una manera dramática ya está aquí en la tierra. Yo soy el gobernador. Y si ustedes quieren aprender cómo es el reino de Dios, si ustedes quieren ser parte del reino de Dios, tienen que dejar su autogobierno, arrepiéntanse de su pecado y tienen que creer en mí y doblar las rodillas de su corazón delante de mí, porque yo soy el rey sobre este reino. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo. Y comenzó a enseñar también que su reino ya no se iba a limitar a una pequeña nación por allá en el Medio Oriente, sino que Él había llegado para ampliar el reino de Dios, para que este reino de Dios por medio de Él gobernara todo el mundo poco a poco, trayendo más y más gente bajo su autoridad. ¿Y qué fue lo que llegó a decir cuando al final de su ministerio, después de haber resucitado, manda a esos discípulos a predicar? Dice ahí que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por eso es que los estoy enviando a las naciones a predicar mis enseñanzas, a hablarles acerca de mi obra en la cruz. ¿Para qué? Para ser discípulos,
para traer más y más gente por todo el mundo bajo mi autoridad a formar parte de este reino que yo estoy edificando para la gloria de Dios. Y es acerca de ese reino que el Señor está hablando aquí en este pasaje. Cuando llegamos a este pasaje, pues se nos hace un poco difícil porque no es así que nosotros pensamos acerca del reino de Dios. Uno piensa acerca del Dios creador, el que en sí mismo posee toda la autoridad, y uno pensaría, bueno, Dios viene a gobernar con una fuerza militar magnífica que ya arrebata con toda oposición y que ya viene a conquistar de una vez poderosamente toda la tierra. De esa manera es que operan los gobiernos de la tierra, ¿verdad? Llevan sus soldados, sus armas, tratan de amontonar fuerza militar y con grandes batallas y con mucho poder quieren ya establecer su autoridad. No es así que funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona de una manera que nunca como humanos ustedes y yo hubiéramos planificado. De una manera más pequeña, de una manera más callada, de una manera sorprendente, porque al principio no parece muy impresionante. Estas dos parábolas, una que tiene que ver con el sembrador y una semilla, otra que tiene que ver más específicamente con una semilla, un grano de mostaza, nos están enseñando esta lección acerca del reino de Dios. Quizás conocemos mejor otra parábola que también tiene que ver con una semilla y con el reino de Dios. Es la que ocurre al principio del capítulo 4. Esa tiene más que ver con la tierra, ¿verdad? Y cuando esta semilla se va esparciendo, pues hay diferentes tipos de tierra. Algunos responden, otros no. Algunos responden inmediatamente y luego se alejan del Señor. Y tal vez conocemos bastante acerca de esas respuestas a la predicación de la palabra de Dios, la predicación del reino. Pero estas aquí tienen otro tema. Una de las cosas que nos ayuda mucho acerca de este pasaje es que Jesucristo es tan realista cuando viene a esto de su reino. Quiero aquí al comienzo pues compartir con ustedes algunas de estas realidades que Él mismo admite, que nosotros si no estamos esperando que así es que funciona el reino de Dios, pues muchas veces nos quedamos dudando al Señor. No nos quedamos impresionados con Él, nos quedamos desanimados, porque muchas veces Dios no hace las cosas de la manera que nosotros esperamos y de la manera que nosotros deseamos. Fíjese aquí la manera extraordinaria, la manera sorprendente en que funciona el reino de Dios. Ve ahí, por ejemplo, el versículo 26. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Yo no soy agricultor, pero sé por lo menos la verdad de que hay que echar la semilla debajo de la tierra, ¿verdad? Y ya que esa semilla haya entrado en la tierra, pues se amontona tierra encima. ¿Y entonces qué? Sucede algo, pero lo que está sucediendo yo no lo puedo ver. Es para mí invisible porque está cubierto de tierra. Y esa es una de las realidades del reino de Dios. Que muchas veces no podemos ver todo lo que Dios está haciendo, ya sea a lo largo de este mundo o ya sea en el corazón de un individuo. La obra de Dios muchas veces no se puede ver directamente. Así es que funciona el reino de Dios. Y fíjese también lo que dice en el versículo 27, que aquel hombre que había echado esa semilla, él duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
hay otra gran realidad en cuanto al reino de Dios. No tan solo es que no se puede ver, pero que tampoco se puede entender completamente. ¿Y cuántas veces ha estado usted compartiendo la palabra de Dios, ministrando aquí en la tierra, y las cosas no van como uno espera, y uno se queda confundido, diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido, esto no está avanzando como yo había esperado. No lo entiendo. Tal vez debiera leer este versículo otra vez, cuando dice ahí que la semilla del reino de Dios crece sin que uno sepa cómo. Es un poco misterioso, porque es la obra de Dios y no es la obra del hombre. Fíjese también en el versículo 27, qué es lo que está haciendo este hombre mientras que todo está sucediendo ahí debajo de la tierra. Mientras que eso está comenzando a crecer, ¿qué es lo que está haciendo él? Pues básicamente, en cuanto a la semilla se refiere, él no está haciendo nada. Simplemente está continuando su vida. Dice ahí que él duerme y se levanta, pasa un día, pasa una noche. Para ese entonces pues no habían tantos químicos que se podían echar a la tierra, ni tantas cosas artificiales para que uno pueda ayudar al crecimiento. Básicamente se ponía la semilla y uno se quedaba ahí esperando, continuando su vida normal. El punto es que el crecimiento del reino de Dios no se puede producir humanamente. No es algo que yo puedo crear, no es algo que yo puedo avanzar, no es algo que yo puedo afectar directamente para que se mejore un poco el proceso. No es obra humana. Fíjese también en el versículo 28, otra gran realidad. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Quiere decir esto acerca del reino de Dios, que el reino de Dios crece gradualmente, no todo a la vez. De igual manera que esta semilla va creciendo de algo muy pequeño, algo no tan pequeño, pero tampoco impresionante, y es poco a poco que eso va creciendo y produciendo, también es así el reino de Dios. No sucede todo a la vez. En muchos casos toma años de espera. En muchos casos toma aún más, ya que no es algo que usted y yo podamos producir. Crece gradualmente. Y también fíjese en la otra parábola, lo que dice el versículo 31. Versículo 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. El punto es que el reino de Dios comienza pequeño, que no es algo impresionante. Yo fui a Israel hace algunos años y estuvimos allí a la orilla del mar de Galilea y en la región donde piensan que Jesucristo enseñó el sermón del monte. Y nos enseñaron ahí del campo lo que era esta planta de mostaza y el tamaño de una de estas semillas. Si usted coge como, vamos a decir, una semillita de una manzana, la pepita que está dentro, ¿verdad? Y usted pica eso como en 20 pedazos, ¿ok? Que sea casi microscópico. Más o menos así era el tamaño de uno de estos granitos de mostaza de que habla este pasaje. Realmente no es nada, casi ni se puede ver. Y es así también muchas veces el reino de Dios, que comienza de una manera muy pequeña, que no es impresionante desde el punto de vista humano, que no funciona de la manera dramática que uno tal vez hubiera esperado. Es una buena disciplina el que de vez en cuando nos recordemos de eso, porque el reino de Dios funciona de una manera tan diferente a la obra humana. Tal vez usted tiene una duda
en cuanto al reino de Dios. Tal vez en la vida de alguien a la que usted le está dando el evangelio. Tal vez en su propio corazón, ¿verdad? Usted piensa, ¿por qué es que yo no tengo más fe? ¿Por qué es que no estoy creciendo más rápido? ¿Por qué es que no puedo servir de una manera más eficaz? Bueno, es posible que el problema es con usted. También es posible que Dios está haciendo algo como está haciendo aquí, obrando de una manera gradual para que uno vaya aceptando que Él es el que hace la obra y no nosotros. Y definitivamente cuando vemos la obra de Dios en el mundo y vemos tanto problema que hay, tanta guerra que hay, tanto terrorismo que hay, y cuán pequeña es la influencia de la palabra de Dios muchas veces en naciones enteras. Y uno piensa, Dios, ¿por qué tú no de una vez no entras ahí? Y que regrese Jesucristo de una vez. O que el evangelio llegue a ese lugar y conquiste con los corazones de esta gente. ¿Por qué está obrando de una manera tan lenta y tan pequeña? Bueno, eso también lo tuvieron que aceptar los primeros discípulos de Cristo. Jesucristo los estaba capacitando a ellos para que tuvieran una expectativa correcta de la manera en que Él iba a obrar sus grandes propósitos en la tierra. Pero no todo es negativo. Esas realidades que no se puede ver, que no se entiende, que no se puede producir humanamente, que crece gradualmente, que comienza pequeño, todo eso es como negativo y eso es difícil para aceptar. Pero vamos a la parte positiva ahora. A ver las grandes promesas que Dios está haciendo aquí. Y fíjese en el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Nada más me voy a enfocar en esa frase, porque de suyo lleva fruto la tierra. Es decir, que esta semilla, que el reino de Dios crece por sí mismo. La razón por la que usted y yo no tenemos que ayudar a la semilla es que esta es la obra de Dios. ¿Cómo es que yo voy a ayudar a Dios? Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios que tiene toda la habilidad necesaria para hacer todo lo que ha determinado hacer con su gente, con su tierra, con la humanidad, con su reino. ¿Cómo es que yo, un ser humano con tantas limitaciones, pudiera realmente ayudar a Dios? Creo yo que tengo una mejor idea, que soy más sabio que Él, que tengo más capacidad que Dios. Esta semilla crece por sí misma. El mensaje del reino de Dios tiene en sí ya todo el poder que hace falta para cumplir con todos los propósitos de Dios. Y el versículo 29 también dice así, que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, que una cosecha definitivamente vendrá. Que toda persona que Dios ha determinado a obrar en sus corazones, que todo avance que Él cree, que Él ha decidido que ocurre en la tierra, que toda conquista que Él desea, cuando llegue el momento que Él ha determinado, va a venir la cosecha. No hay duda alguna. Dios no es un Dios que fracasa. Dios es un Dios que tiene éxito en todo lo que Él determina hacer. La cosecha definitivamente vendrá. ¿Y qué tipo de cosecha será? Versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. El punto es este, que el propósito de Dios, que el reino de Dios va a terminar enorme. Que el tamaño del producto final va a estar fuera de toda imaginación que usted había tenido cuando vio esa pequeña semilla de mostaza. Esto va a conquistar todo el mundo, es lo que está prediciendo el Señor Jesucristo cuando habla acerca de esta hortaliza, que es la mayor de las de la tierra. Está proclamando que todos los propósitos de Dios no tan solo se cumplirán, sino que terminarán enorme. Y nos vamos a quedar, usted y yo, sorprendidos
no tan solo de la victoria de Dios algún día, pero esa victoria en contraste a cómo fue que comenzó todo eso. Y de hecho, uno se pudiera ya dar cuenta de eso. Estamos aquí unos 2000 y tantos años después de que Jesucristo hubiera muerto, después de que Él hubiera enseñado estas cosas. Y Él comenzando con esos 12 discípulos, realmente 11, aún en medio de ellos un traidor, con un grupo de pescadores y gente común que no sabían nada, que tampoco entendían lo que Él estaba enseñando. Y mire, aquí estamos nosotros, 2000 años después, en la República Dominicana, cuando esto comenzó por allá en Israel, gente gentil, que no tenían trasfondo ni interés en todo esto, que no tenían nada que ver con este Jesús. No debemos de estar comparando la obra de Dios de lo que pasó hoy con lo que pasó ayer. Hay que tener una vista amplia. Si estos discípulos estuvieran aquí en el día de hoy, estoy seguro que se quedarían totalmente asombrados. ¿Esto sucedió? ¿Toda esta gente? Después de tantos años en un lugar tan alejado de donde comenzó todo esto. Esto sí que es impresionante. Ya está comenzando el crecimiento de esta hortaliza. Esto no se parece nada a los pequeños y humildes comienzos del reino de Dios en el tiempo de Jesús. El tema de todo esto es que sin duda alguna el reino de Dios triunfará. Dios cumplirá en este mundo todo lo que Él ha decidido. Nadie lo va a poder frustrar y algún día todo el mundo, toda la humanidad se doblegará ante Él y Jesucristo dominará el universo. Es una bonita verdad, pero aquí quisiera aplicar esa verdad un poco para que el Señor nos anime durante esta época que muchas veces parece ser lenta. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos tomar de esto para nuestro propio ánimo en el día de hoy? Veamos 4 implicaciones prácticas que tienen que ver con la respuesta que hacemos a esta gran enseñanza. Y le voy a dejar hoy con 4 palabras. La primera palabra es esta, la palabra confianza. Confianza en vez de dudas. Confianza en vez de preguntas. Confianza en vez de confusión. Si usted y yo estamos sirviendo al Señor y estamos fielmente haciendo la parte que Él nos ha dado en este reino, no nos tenemos que preocupar quién es el que va a ganar en el día final. Dios está edificando su reino. No hay nada que puede detener a Dios en los propósitos que Él tiene en su mente y su corazón. Cualquier fracaso temporero que suceda en el progreso del reino de Dios es precisamente eso, un fracaso temporero. Y no nos debe de hacer dudar que Dios en el día final va a fracasar. Leyendo estas parábolas, debemos de creer que Dios no va a perder la batalla. Él no está preocupado si es que el mundo algún día va a estar bajo la autoridad de Jesús. Él está completamente confiado de que va a cumplir sus propósitos y Él desea, a base de esta enseñanza, que usted y yo estemos confiados también. ¿Qué más fue lo que dijo Jesucristo por allá en Mateo capítulo 16? Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, las promesas que uno ve por allá son aún más amplias
y más sorprendentes. Nada más le leo aquí un versículo de Isaías capítulo 11, versículo 9. Imagínese esto en contraste a toda la confusión y toda la guerra que existe en el mundo en el día de hoy. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Hermanos, eso va a suceder algún día en el plan de Dios. Y por eso debemos de nosotros, creyendo esas promesas, vivir con las cabezas levantadas, no agobiados, no desanimados por cualquier fracaso, cualquier obra lenta que esté sucediendo en el día de hoy. Ese es el destino. Eso es lo que viene por delante. Confianza. Número 2. La segunda palabra es esta, la palabra dependencia. Confianza y también dependencia. Es decir, dependiendo del Dios que es el único que pueda hacer la obra. En el versículo 18, se lo leí hace poco, dice ahí, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa palabrita de suyo, esa frase, refleja la palabra griega que se pronuncia de esta manera, automate, que la debes reconocer porque es de esa palabra que nuestra palabra automático llega. Quiere decir que esa semilla tiene, por la obra creativa de Dios, tiene ya toda la información, ¿verdad?, dentro de esa semilla para producir la planta. No tan solo es que tiene la información, sino que hay otro proceso que Dios ha creado, ¿verdad? Se llama el proceso de la fotosíntesis. ¿Y eso qué es? Es una reacción química entre diferentes elementos, combinando la energía del sol, combinando la obra del agua, combinando la obra del aire, que de una manera produce este crecimiento. Sucede automáticamente porque ya Dios lo ha programado todo que suceda de esa manera. Y uno no puede explicar realmente cómo es que funciona todo eso. Lo mismo que sucede cuando uno se pone a explicar cómo es que Dios crea un niño en la vientre de su madre y cómo es que eso va creciendo y cómo es que Dios forma un ser humano. Podemos describirlo hasta cierto punto. Podemos usar palabras para describir eso, pero uno se queda cuando nace un niño asombrado porque realmente es un milagro. ¿Cómo es que la combinación de estos elementos pueden crear un ser humano? Es un proceso que Dios mismo usa para traer a esa vida, a este mundo. Lo mismo que está diciendo aquí acerca de la semilla y también acerca del reino de Dios. Usted y yo, tal y como este agricultor, tenemos una parte. Hay que poner la semilla, hay que orar, hay que servir a Dios buscando la manera en que podamos compartir su palabra con los demás. Pero la obra real en el corazón, eso va sucediendo ahí dentro sin que usted y yo podamos cambiarlo o avanzarlo. Esto es algo que sucede automáticamente cuando Dios decide. Quiere decir que cuando usted y yo estamos involucrados en la obra del reino, el espíritu es uno de dependencias, diciendo, Señor, yo pongo la semilla, pero tú eres el que va a tener que hacer la obra. Yo no puedo torcer ese corazón, yo no puedo forzar a nadie. Tú nada más es el que puedes ir obrando para que ese corazón tan duro ya vaya a ser más blandito y más receptivo a la verdad, hasta que el punto en que ya por fin de una vez acepte al Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad?, ver las vistas que el hermano compartió. Y algunas de esas historias impresionantes de cómo es que Dios obra en su providencia, ¿verdad? Las circunstancias que Él usa y la manera en que Él usa a seres humanos para compartir esa palabra, pero de un momento
cuando el Señor determina, ya por fin viene la vida, ya por fin viene el crecimiento, ya por fin viene la respuesta al Señor Jesucristo. Y habiendo hecho nuestra parte, el pasaje nos enseña que descansamos en las promesas de Dios, que Él cumpla todo lo que Él desea. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Dice también el próximo versículo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese espíritu de fe, realmente de descanso en la obra de Dios, es lo que el Señor quiere que aprendamos de esto. Número 3, confianza, dependencia. Número 3, también paciencia. Otra lección que el Señor quiere que tomemos de esto, paciencia. El agricultor no puede apurar este proceso. Ese crecimiento de la semilla viene en etapas y a la hora de la cosecha que se determina por Dios y es como un calendario que Dios tiene, la temporada del año cuando viene todo eso. Él no puede poner eso ahí y ya brincar 3 meses o lo que sea al tiempo de la cosecha. Va a tener que pasar ese tiempo y Él va a tener que ser paciente. Paciencia también nos hace falta a nosotros. ¿Cuánto es que nos apuramos deseando que el Señor haga ciertas cosas? ¿Cuán desanimados nos ponemos al ver tanta necesidad alrededor, al esperar que la gente responda a la palabra? Nos hace falta escuchar lo que dijo Santiago. Aquí le leo un par de versículos más. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me impresiona que ahí en 2 versículos Santiago usa la palabra paciencia 3 veces. La primera vez que uno lo encuentra, tal vez se pone a decir, ya lo entiendo, ya estoy esperando. Y es como que si este hermano Santiago sabe que realmente no lo estamos escuchando, que estamos todos deprisa, que venga el Señor ahora, que el reino de Dios venga mañana, que ya termine con todo esto. Paciencia, número 2, paciencia, después lo repite, número 3. El Señor tiene sus propósitos, pero también tiene su calendario. Y no es el lugar nuestro el determinar tampoco la fecha que Dios vaya a cumplir sus propósitos. Número 4, y esto por último. No hay tan solo para nosotros un reto a la confianza, a la dependencia y a la paciencia, pero también hay una palabra aquí de advertencia. Una advertencia, o sea que hay un peligro para ciertas de las personas que están escuchando estas parábolas. ¿Sabe que hay otra parábola que tiene que ver con el reino de Dios y la cosecha? Es posible que cuando Jesucristo habla aquí acerca de la cosecha, está refiriéndose al hecho de que, como dice Jesús mismo en Mateo 13, la cosecha nos habla acerca del juicio, ¿verdad? Que viene un día de cosecha cuando el Señor va a separar el trigo de lo que es la cizaña y va a eliminar todo aquello que no pertenece ya en su reino visible y va a juzgar a los que todavía están rechazando el reino del Señor Jesucristo. Si usted está aquí en el día de hoy y todavía no ha aceptado la salvación que viene a traer este Rey Jesús, esta parábola para usted debe de ser una advertencia que viene la cosecha. ¿Es usted parte de la cosecha o es usted una cizaña que Dios algún día va a rechazar
a ser quemada por la eternidad en los fuegos del juicio de Dios. Usted es el que tiene que apurarse, porque usted no sabe cuándo es que va a venir ese día de juicio, y que esta parábola le sirva a usted de una advertencia para que ya deje de gobernarse a sí mismo y para que doble su rodilla delante de Jesucristo y lo confiese como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por otra parte, también hay que pensar en otros pasajes que hablan de una cosecha. Y parece ser que por lo menos en la segunda parábola, el Señor se está refiriendo a un pasaje en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 17 y versículo 23. En ese pasaje, si usted lo lee, va a encontrar que la imagen del árbol se refiere a la obra de Dios en la nación de Israel, que va creciendo más y más hasta que vienen estos pájaros de otras partes y encuentran descanso en las ramas y debajo de la sombra de ese árbol. Los pájaros refiriéndose a las naciones gentiles de la tierra. Y cómo es que ellos algún día van a reconocer el Mesías de Israel como su Salvador y van a poder disfrutar del descanso y la protección y la provisión que viene a traer el Señor Jesucristo. Y en vez de ser quemados como cizaña, muchos de aquellas naciones gentiles van a poder experimentar el reino de Dios de una manera personal, van a poder disfrutar de la protección que este rey trae, de todas las amenazas del mundo y también de la amenaza de la misma ira de Dios, protegiendo a los que han buscado sombra debajo de él. Esa será la experiencia de todo aquel que haya ya en esta vida aceptado a Cristo y haya sido traído al reino de Dios. Es decir, que si usted es parte hoy día del reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, usted también va a disfrutar del reino de Dios en el futuro. Usted va a estar allí experimentando el cumplimiento de estas promesas y va a ser tal vez como una planta que crece, pero también, para usar otra ilustración, va a ser como un pájaro que ya no tiene que estar por ahí en el calor, cansado, buscando dónde descansar, disfrutando de la sombra, del aire fresco, de todo lo que provee el reino de Dios para la bendición de su alma. Y cada vez que usted en esta tierra esté involucrado en la obra de Dios, está, de acuerdo al calendario del Señor mismo, de alguna manera contribuyendo a ese gran destino. Se cuenta una historia de una catedral famosa que se estaba construyendo allá en Inglaterra. Y un hombre estaba paseándose por allí para ver lo que estaba sucediendo. Y vio a dos obreros que estaban haciendo lo mismo. Eran hombres comunes que no tenían tal vez mucha preparación, pero estaban trabajando allí como obreros en esa obra. Y se acercó a uno y le dice, oye, ¿qué tú haces? Y le dice, bueno, aquí estoy limpiando ladrillos. Y ahí lo dejó. Y se acercó al otro que estaba haciendo lo mismo, limpiando ladrillos, y le pregunta, oye, ¿qué tú haces? Y dice, yo estoy ayudando a construir una catedral. Qué diferencia en la perspectiva, ¿verdad? Aunque estaban haciendo lo mismo. Uno de ellos aquí haciendo su trabajo, pero no tenía una perspectiva de lo grande que era esto. Aquí estoy haciendo nada, limpiando ladrillos, no es gran cosa. El otro limpiando ladrillos, pero tenía esta visión. Yo estoy aquí ayudando a construir una gran catedral.
Y es la misma actitud que debemos de tener a base de este pasaje. No estamos nada más limpiando ladrillos, pasando el tiempo, haciendo cosas pequeñas. Sí hay que hacer trabajo humilde, pero ese no es el punto. El punto es que estamos contribuyendo a una obra magnífica, al reino universal de Jesucristo. Eso me da un sentido de nobilidad y confianza y dignidad del privilegio que tengo de tener una parte en este propósito mundial, el reino de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a ser fiel. Vamos a orar. Señor y Dios, qué maravilla que tú pudieras usar instrumentos tan humildes, tan pequeños, tan insignificantes, de todas partes del mundo, con este mismo mensaje, para que por la historia que tú determines todos estos años, gradualmente se esté construyendo el reino mundial de Jesucristo. Señor, danos más visión. Ayúdanos a tener una perspectiva grande de lo que estamos haciendo, no porque nosotros somos grandes, pero porque tú nos estás usando para hacer algo grande que tú mismo estás cumpliendo en toda la tierra. Ayúdanos a ser fiel. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.